esta semana estuvo el clima bastante frío that we were finally able to get out of our homes because it was very cold. y fuimos bendecidos también con nieve. And we were also blessed with snow. Y esto, hermanos, es una bendición. ¿Sabe por qué? And this is a blessing. You know why? Porque yo pude ver a muchas familias disfrutando con sus hijos, con sus niños la nieve. Because I could see the families gathered together enjoying the snow with their kids. Hasta nosotros, hermanos, que ya estamos adultos, parecíamos niños ese día. And even us who are adults, we looked like we were children that day. Estábamos en unas deslizaderas ahí, hermanos, porque en la calle donde vivimos es una bajada bien grande. Where we live, there's like a slope, and so we were sliding down Y that ahí slope. estuvimos nosotros como niños también disfrutando de las bendiciones del Señor. And we were like children also enjoying the Lord's blessings. Y eso, hermanos, trae gozo a mi corazón saber de que todos estuvimos disfrutando, aún de que estaba frío, estábamos disfrutando de ese momento. And it brings a lot of joy for us to enjoy those Que moments. el Señor bendiga sus vidas en esta mañana. May God bless your lives this morning. Nos hemos acercado, hermanos, a la mesa del Señor We have come near to God's table para disfrutar del pan de vida, to enjoy the bread of life para venir a comer a la mesa del Señor. and to come and eat at God's table. Es un privilegio que el Señor, cada vez que venimos a su casa, It is a privilege every time that we come to the house of the Lord nos aconseje a través de su that the palabra. Lord is able to advise us or counsel us through His word. Porque, hermanos, muchos de nosotros, Because many of us, cuando estamos jóvenes, rechazamos el consejo de nuestros padres. when we are young, we reject the advice of our Pero parents. conforme vamos madurando, But according to how we mature, nos damos cuenta we realize que nuestros padres tenían la razón y estaban en lo correcto. that our parents were the ones that were correct, that were right. Ahora, hermanos, nos hemos acercado a escuchar el consejo más sabio, And now we have come near to listen to the wisest advice, que es la palabra de Dios which is the word para nosotros. for us. Así de que en esta mañana yo le voy a invitar, hermano, que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. So this morning I invite you to open the word of God En el libro de Levíticos, capítulo 26, in the book of Leviticus chapter 26. vamos a estarle dando lectura del 1 al 13. We'll read from verse 1 to 13. Y toda esta palabra, hermanos, tiene que ver no solo con Israel, sino también con la iglesia del Señor. And this word not only deals with the people of Israel, but also with us, Con la iglesia del Señor. with the church of God. Somos la iglesia del Señor, We gloria a are the Dios. church of God. Entonces, le vamos a dar lectura y el título de este capítulo dice, bendiciones de la obediencia. The title of this passage is Promise of Blessing and Retribution. Y hermanos, Dios tiene listas muchas bendiciones para nosotros, God has prepared many blessings, pero for us, requiere que nosotros también seamos obedientes. but He also requires that we are obedient. Y yo pensaba, hermano, mientras yo estaba meditando en la palabra de Dios, And while I was meditating on the word, que mientras más nosotros obedezcamos a Dios, I was thinking that the more that we obey the Lord, más bendiciones van a estar disponibles para nosotros. more blessings will be available to us. Porque es obvio, hermanos, que usted que es padre de familia Because it's obvious that you, as a head of the family, no va a recompensar o va a premiar a sus hijos cuando son desobedientes. you will not reward your children when they are not being obedient. Muchas veces lo hacemos porque es un compromiso, es algo que tenemos que darles, pero hermanos, nos alegra más el corazón It gladdens our heart the most cuando le damos algo a nuestros hijos when we give something to our children porque se han portado bien, because they've behaved well, porque son buenos muchachos. because they are good Así es Dios youth. con nosotros. And that is how God is with us. Vamos a leer esta palabra. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera
y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido, con nuestra cabeza levantada. Padre, en esta mañana le damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande de poder, Señor, estar delante de su presencia, de poder saber, Señor, que la presencia suya camina en medio de su pueblo, y que la unción de su Espíritu Santo está sobre su pueblo. Gracias, Señor, porque nos ha bendecido tanto, Señor, que no hay forma como pagarle, Señor, todas sus bendiciones, porque son innumerables, Señor. Estamos agradecidos, por eso estamos en su casa, Señor, para exaltar su nombre, para decirle cuán grande es su nombre, cuán grande es ese Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra, y todo lo que existe ha sido obra de su mano y de su poder. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, los que no han podido llegar, Señor. Si hay una razón válida, Señor, si hay enfermos, le pedimos que hoy en esta mañana usted ponga su mano de poder, su mano sanadora, esa mano tan suave, Señor, que sea sobre sus vidas, y que un ungüento sanador sea sanando toda enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. A nosotros que estamos en su casa le pedimos que nos ministre, Señor, que hable a nuestras vidas, que nos aconseje, Señor, porque solo usted es ese Dios tan sabio y perfecto, Señor. En el nombre de Jesús le damos toda la gloria. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? You may have a seat. Pensando, hermanos, en la palabra de Dios, yo me preguntaba Thinking about the word, I was asking myself, y decía, ¿qué será bueno para comenzar este año? what would be good to start this year? Acuérdense que estamos en enero, nos falta mucho camino con la ayuda del Señor Remember que recorrer. that we are still in January and that we still have some months to go. Y yo le decía al Señor, la mejor decisión que podemos tomar And I was telling the Lord, the best decision we can make es aprender a hacer la voluntad de Dios. is to learn to do God's will. ¿Qué es la voluntad de Dios? And what is God's will? Es obedecer. Is obeying. Y Dios, hermanos, aquí al pueblo de Israel, And God to the people of Israel, les está diciendo, He is telling them, si ustedes obedecen, if you obey, ustedes van a tener muchas bendiciones. you will have many blessings. Y como decía al principio, hermanos, And as I said from the beginning, cuanto más le obedezcamos al Señor, the more that we obey the Lord, mucho más se van a multiplicar las bendiciones de Dios sobre nosotros. much more will God's blessings multiply in our lives. El consejo del Señor esta mañana, hermanos, The advice from the Lord es que si queremos comenzar este nuevo año bendecido, is that if we want to start this year blessed, busquemos el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. we need to seek to do the Lord's will in our lives. Hacer la voluntad de Dios significa Doing the will of God means obedecer. obeying. Y para ninguno de nosotros, hermanos,
es fácil obedecer. And it's not easy for any of us to obey. Porque muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que a nosotros nos va a costar hacer. Because many of the times God will ask us for something that is difficult for us to do. Vamos a tener que esforzarnos. You'll have to put in a lot of effort. Pero hay una promesa de Dios o hay muchas promesas de Dios sobre nosotros. But there are many promises from God in our lives, Que Él va a estar con nosotros. starting with Him being with us. El Señor le dice a Josué, And the Lord tells Joshua, cuando Josué iba a tomar el cargo, when Joshua was going to take cuando él iba a ser control, el líder para guiar al pueblo de Israel, and he was going to be leader over cuando Israel. Moisés muere, When Moses dies, Josué toma el cargo. Joshua takes over. Él había estado siempre al lado de Moisés. And he had always been next to Moses. Dice la palabra de Dios que era Josué era lleno del Espíritu Santo, The word says that Joshua was filled with the Holy de Spirit sabiduría de Dios. and with wisdom from God. Entonces ahora le toca a Josué So now it was his turn, guiar Joshua, al pueblo de to Israel. guide the people of Pero Israel. el Señor le dice, But the Lord tells him, yo estaré contigo I will be with you así como estuve con Moisés. as I was with Moses. Nadie podrá derrotarte No one will be able to defeat you mientras vivas, as long as you live, porque yo nunca te abandonaré, because I will never abandon ni you te dejaré. nor leave you. Sé fuerte y Be valiente, strong and porque courageous, tú guiarás a este pueblo because you will guide these para que people pueda tomar la tierra que yo le prometí a tus so antepasados. that you may take the land that I promised to your ancestors. Entonces, hermano, así han venido las promesas de Dios. And that is how God's promises have come Dios to us. estuvo con Moisés. God was with Moses. Dios estuvo con Josué. He was with Dios estuvo Joshua. con el pueblo de Israel. And he was with the people Dios of Israel. está con la iglesia, con el pueblo de And Dios. God is with his church, Y with the seguirá people of estando God. con nosotros. And he will continue to be with us. Entonces, hermanos, hacer la voluntad de Dios So doing the will of God es cumplir con algo que te piden que hagas. is fulfilling something that they ask you to do. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona fallece o muere, For example, when someone passes away, ellos le, ¿cómo le dijera? Piden una última voluntad. they ask for a last will. En el caso de que hayan hijos mayores And in case that there are y hayan pequeñitos, older and younger children, el padre de familia le dice, comprométete en que vas a cuidar a estos niños. the head of the family, the father may Esa say, fue la última voluntad de él, he may say, promise that you're going to take care of the youngest del ones. padre de familia. Pero, hermanos, depende de la persona si va a obedecer o no va a obedecer. But it depends on the person if they're going to obey. Pero, hermanos, porque muchas veces van a haber situaciones en las que van a decir, está difícil obedecer. Because many of the times you will find yourself in a situation where you'll say it's difficult to obey. Pero lo bonito de Dios, hermano, But the beautiful thing of God is es que Él no nos obliga a obedecer. that He doesn't obligate us to obey. Él nos da la opción. He gives us the option. Él le dio la opción a Adán y a Eva He gave the option to Adam and Eve. y les dio instrucciones And He gave them para que instruction no so desobedecieran. that they wouldn't disobey. Pero ellos hicieron lo contrario. But they did all the contrary. Dios no obliga a nadie a obedecerle. And God doesn't obligate anyone to obey. Cuando nosotros, hermanos, tenemos niños pequeños, When we have young children, como que los esforzamos a ellos a obedecer. it's like we push them to obey. Los obligamos a obedecer porque son pequeños. We obligate them to obey Pero because ya they're cuando young. nuestros hijos crecen, But when they grow up, ellos toman sus propias they decisiones. make their own decisions. Y muchas veces, hermanos, les va mal And many times it goes wrongly porque for no them quisieron escucharnos a nosotros. because they did not want to listen to us. Eso pasa muchas veces. That happens many times. Porque creen que nosotros somos anticuados, Because they think that we're old, que no tenemos la razón, that we are not right. pero después se dan cuenta, hermanos, que sí teníamos la razón. But then they realize that yes, we were right. Entonces, hermano, comparando esto, So comparing this, Dios siempre va a tener la razón. God will always be right. Cuando nos aconseja, When He advises es para us, que no nos vaya mal, it is so that it doesn't go porque wrongly Él for quiere us. bendecirnos. Because He wants to bless us. Entonces, hermano, muchas veces por eso nos va mal, por las malas decisiones. And many times it goes wrongly for us because of our bad decisions. Porque toman las propias decisiones de acuerdo a los sentimientos, Because they make their decisions based on their a lo que feelings, sienten. what they feel. Y yo me di cuenta, hermanos, cuando yo ya estaba más grande, And I realized when I was older
Y me acordaba de las palabras de mi mamá, de mi papá, And I could remember the words of my mother and my y, father. y decía yo, tenía razón. And I would think, yes, they were right. Pero ya ni modo, yo ya me había metido en cosas que no me tenía que meter. But it was too late because I'd already started doing other things. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, The Word of God says, y pone una comparación. and it places a comparison. Dice, si ustedes como humanos o como padres de familia, siendo malos, dice, It says, you being the head of the household do wrong things, saben dar buenas dádivas a sus hijos, yet you know how to give good things to your ¿cuánto más children. vuestro Padre que está en los cielos How much more your Father who is in heaven les dará lo que ustedes pidan? will give you what you ask for. Y hermanos, si nosotros, mire, es que no es que Dios nos está diciendo que seamos malos, And it's not that God is saying sino that que comparados con Él, we are bad, but compared to Him, nosotros aparecemos malos, porque Él es el único perfecto. we appear evil or wicked because He's the only one who's good. Y nadie de nosotros quiere el mal para nuestros hijos. But none of us want anything bad to happen to our children. Y tenemos que darles el consejo, les guste o no les guste. And we need to counsel them whether they like it or not, Quieran obedecer o no quieran obedecer. whether they obey or choose not to. El consejo está ahí. The advice is there. Entonces, hermano, no es que nosotros seamos malos, So it's not that we are wicked or evil, sino que, hermanos, Dios lo está poniendo de esa manera, but God is placing it this way porque dice, si ustedes siendo pecadores, siendo malos, because He says, you being sinners or saben evil, dar buenas dádivas a vuestros hijos, you know how to give good deeds to your o children regalos a vuestros hijos, or gifts to your children. ¿cuáles son, hermanos, esas dádivas o regalos que nosotros como padres le damos a nuestros hijos? And what are those gifts that we give to our children? Mire, nosotros podemos darle todo a nuestros hijos, We can give everything to our hablando children. materialmente. Speaking materially. No les va a faltar la ropa, la comida, todo lo que necesitan. They won't lack clothing, food, or anything that they Pero need. también tenemos una responsabilidad But we also have a de responsibility aconsejarlos to advise them en base a la palabra de Dios. based on the word. Cuando llegan a grandes, When they grow up, si ellos quieren desviarse, if they decide si to ellos stray quieren irse por otro camino, and go through a different path, ya es cuestión de ellos, then it's up to them. ya es cosa de ellos. It's up to them. Y como decía en uno de los mensajes anteriores, And as one of the previous messages la says, salvación es personal. salvation is personal. Mi hijo no va a dar cuenta por mí, My son will not give account ni for yo voy me, a dar cuenta por mi hijo. nor will I give account of my child. Entonces, hermanos, ya de ahí depende de ellos. So it depends on them. Pero nosotros tenemos que dar ese consejo. But we need to give Ese them that consejo, advice. hermanos, que le va a durar más que los regalos que le podamos dar. That advice that will last them longer than any type of gift that we can give to them. Porque lo material se termina. Because material things, they Usted end. le va a regalar un par de zapatos bonitos a su hijo. You will give them a nice pair of Con el shoes. tiempo se van a acabar. And with time, they Pero los will consejos que les waste. damos a ellos But the advice that we give to les them, van a ayudar para toda su vida. it will help them all of their life. Y nosotros los aconsejamos, hermanos, And we advise them porque ya pasamos por muchas situaciones nosotros. because we've already gone Nosotros no through queremos que ellos sufran. many situations and we don't Nosotros want no them to queremos suffer. que ellos pasen por desierto, por cosas tristes. We don't want them to go through the desert or sad things. Pero cuando estamos jóvenes no entendemos eso. But when we're young, we don't understand them. La obediencia de nosotros, hermanos, Our obedience debería de crecer cada día. should grow every single day Porque miren, la obediencia va junto con la fe. because obedience goes jointly with faith. Así como nosotros le pedimos a Dios que crezca nuestra fe en nosotros, As we ask the Lord to grow or increase our faith, así le deberíamos de pedir a Dios que crezca nuestra obediencia. that is how we should ask the Lord that our obedience will also grow. Hay muchas cosas que nos apartan, hermanos, o nos estancan las bendiciones. There are many things that stop us or make our blessings get stuck Porque no estamos obedeciendo al Señor. because we're not obeying the Lord. Entonces, así como crece nuestra fe en Dios, So as our faith increases in the Lord, debería de crecer también la obediencia. our obedience should also Al increase. fin y al cabo, hermanos, al que más le conviene es a nosotros. Because at the end of the day, it's a benefit for us. Obedecerle a Dios nos conviene más a nosotros. Obeying the Lord is a benefit to us. Tener fe Having faith, nos conviene más a nosotros. it's convenient to us. Dios sigue siendo Dios. God continues to be Si God. le obedezca a usted o no le obedezca, Whether you obey Him or not, Él sigue siendo Dios. He continues to be God. Tenga usted fe en Dios o no tenga, Whether you have faith in God or Él not, sigue siendo Dios. He continues to be God. Entonces las bendiciones y las promesas de Dios, hermanos, So God's blessings and His promises, están condicionadas they are conditioned
a que siga las instrucciones que están en su palabra. that we will follow the instructions which are in His Vamos a ir a word. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. We'll go to Deuteronomy chapter 5, verse 3. Y ya hay en Deuteronomio también hay un capítulo entero, hermanos, donde habla sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones sobre la desobediencia. There is a full chapter here that talks about Pero vamos a hablar ahorita all of the blessings from God. en el capítulo 5, verso 33. Chapter 5, verse 33. Dice la palabra del Señor: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Y todo esto se lo dice el Señor a Israel. And the Lord says all of this to Israel. Pero también, hermanos, aplica la palabra para nosotros. But the word also applies to us. Si no caminamos If we do not walk en obediencia, in obedience, hermanos, las consecuencias no van a ser buenas para nosotros. the consequences, they will not be good for us. No vamos a ser bendecidos con la vida eterna. And we will not be blessed with No eternal vamos a life. ser bendecidos aquí en la We will tierra. not be blessed here on earth. Y hermanos, en Deuteronomio 28, como les estaba comentando, In Deuteronomy chapter 28, en el 1, verso 1 y 2 dice: verse 1 and 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Hermanos, esta porción This portion habla sobre si sabemos escuchar, it talks about if we do know how si to listen, oyeres la voz de Jehová tu Dios. if you hear the voice of the Lord your God. Y la obediencia tiene que ver con saber escuchar, And obedience has to deal with us knowing how to listen, con poner atención. with paying attention. Porque muchas veces, mire, nosotros cuando estábamos jóvenes, Because when we were young, los que ya estamos ya señores, those that are older now, escuchábamos, pero no poníamos en práctica los consejos. we would hear the advice, but we wouldn't put it into practice or action. Y ahora nos damos cuenta, hermanos. And now we realize Dios, hermanos, ha hecho promesas increíbles God has made incredible promises que están escritas en su that palabra, are written in His Word, basadas en la that obediencia. are based on obedience. Hay tantas promesas de Dios en la palabra, en la There Biblia, are so many promises in the Bible que es difícil contarlas en una hora that it's difficult to o count en them este tiempo de la predicación. in an hour in this time of preaching. Son muchas, There are way too many. pero vamos a ver algunas, hermanos, But we will see a few que están escritas en la palabra de Dios. En el Salmo, vamos a ir a Salmos capítulo 33, We'll go to verso Psalm. 18. Psalm 33, verse 28. 18. Sorry. Salmo 33, 18. 33, 18. Cada, hermanos, porción de la palabra de Dios Every portion of the word es como un bocadito de comida que el Señor nos da it's like an appetizer that the Lord gives to us para que lo disfrutemos, hermanos. so that we may enjoy of it. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Salmo 37, 18.
Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Psalm 37:18. The Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Salmo 34:9. 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. Todas estas son promesas de Dios para aquellos que obedecen su palabra, And all of these are promises for all those who keep his word, para aquellos que obedecen al Señor. for those who obey the Lord. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 John 3:22. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do these things that are pleasing in his sight. Entonces, hermano, podemos acercarnos a Dios confiadamente. So we can come to the Lord confidently Cuando estamos obedeciendo al Señor, when we are obeying the Lord. usted venga con toda libertad y dígale al Señor, yo te pido esto, te ruego que me des esto. Come with freedom and ask him, give me this or give me the other. Y dice el Señor The Lord says que Él nos lo va a dar, that he will give it to us, porque vamos a estar dentro de la voluntad del Señor. because we are within his will. La obediencia, hermanos, desata muchas bendiciones en la vida de nosotros. Obedience unleashes many blessings in our life. La obediencia, hermanos, como decía al principio, tiene sus comienzos en el jardín del Edén. Obedience has its foundations in the Garden of Eden. Adán y Eva pudieron haber obedecido, Adam and Eve, they were able to obey, pero no obedecieron. but they didn't obey. Tiene sus comienzos desde la creación del mundo, So it has its beginnings al igual que la desobediencia desde la creación del mundo. from the beginning of the earth. Entonces, hermanos, las bendiciones vienen de Dios, So the blessings come from God, pero también depende de nosotros, but it also depends on us, porque Él está listo para bendecirnos, because he is ready to bless us. pero depende de nosotros. But it depends on us. Si nosotros somos obedientes a Él, If we are obedient to him, Él nos va a dar mucho. then he will give us a lot more. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces, hermano, nosotros como hijos del Señor, And many times as children of God, queremos cubrir el corazón we want to cover the heart con un velo de obediencia with a veil of obedience, o aparentar que somos obedientes. or just appear that we are obedient. Pero, hermanos, el Señor que conoce el corazón But the Lord, who knows our heart, sabe que únicamente estamos aparentando. he knows that we are just appearing that we have a clean heart. La vida cristiana, hermanos, But the Christian life, no consiste en cumplir reglas, it does not consist in following rules, reglas religiosas. religious rules, Porque mire, en la época de Jesús, because in the time of Jesus, los fariseos pretendían cumplir la ley de Moisés, the Pharisees pretended to follow the law of Moses, pero no guardaban la santidad, but they wouldn't keep the no holiness. obedecían a la ley de Dios. They wouldn't obey the law of God. Ellos estaban aferrados a la ley de Moisés. And they were firm in the law of Moses. Y el Señor los reprende y les dice, And the Lord rebukes them and says, ustedes únicamente aparentan cumplir la ley de Dios, pero no la cumplen. you only appear to be completing the will of the Lord, but you're not doing it. Solo son practicantes de una religión, You only practice a religion, creyendo que merecen el cielo, thinking that you deserve the heaven porque ellos se sentían dignos ante Dios because they felt worthy before God. y que por lo que hacían tenían que ser recompensados por Dios. And that whatever they did, they felt like they should Pero el have been Señor, rewarded by conociendo el God. corazón de ellos, But God, knowing their hearts, les dice en Mateo capítulo 23, verso 27, Matthew 23, ustedes, les dice, son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen bien, por fuera se ven bonitos, on the outside you look like you are clean, you are good. pero por dentro, But dice, inside, son huesos podridos. Vamos a ver lo que dice acá, 23, verso 27. 23, 27, Matthew. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. El 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Les pega fuerte el Señor con su palabra, So the Lord hits them hard with this word, pero no reaccionaron. but they didn't react to Porque si it. usted va más adelante en la palabra de Dios, Because if you read the word, ellos eran perseguidores de los cristianos. they were persecutors of those that were Christian. Ellos perseguían a los predicadores, They persecuted a los those, the apóstoles. preachers, the apostles, Ellos no reaccionaron a la palabra de Dios, and they didn't react to this word porque solo estaban practicando una religión. because they were only practicing a religion. Hoy como iglesia, hermanos, no estamos llamados a obedecer la ley de Dios, And today, as a church, we are not instructed to pero follow. estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. We are instructed to follow the Bible, which is the word of God. Gloria al nombre del Señor. Dios nos da a escoger muchas veces God lets us choose many times entre obedecer y no obedecer. between obeying and not obeying. La desobediencia, hermanos, Disobedience es la actitud de no querer atender a las instrucciones de Dios, is the attitude that we take when we don't want to listen to God's de actuar instruction según nuestro propio sentir. and acting according to how we feel. Y la desobediencia es considerada un pecado. And disobedience is considered a sin. Es la causa del pecado del mundo. It's the cause of sin in the world. Por eso, hermano, usted va a ver en el mundo That is why you'll see in the world sufrimiento, suffering, escasez, shortage, todo lo que dice la palabra de Dios, falta de amor, everything that you find in the tantas word, cosas, hermano, lack of love, porque no están obedeciendo a la palabra because de you're Dios. not obeying the word. Conforme a la palabra de Dios, According to the word, las consecuencias de la the desobediencia consequences of disobedience son castigo divino, is divine punishment, entrada del enemigo, the entrance of the le damos enemy. lugar al We enemigo, allow the enemy to come in. desánimo, Discouragement, pérdida de bendiciones, loss of blessings, maldición a la tierra, curses to the dolor y earth, sufrimiento, pain and suffering, muerte, death, separación de and Dios. separation from Eso God. es, hermano, lo que causa la desobediencia. And that is what disobedience causes. Pero la obediencia, But hermanos, obedience tiene consecuencias buenas. has good consequences. Si usted va al libro de Deuteronomio, If you go to Deuteronomy el capítulo 28, chapter 28, habla sobre las bendiciones de la obediencia. it talks about all the blessings that we receive Dice que las for being bendiciones nos van obedient. a seguir, And all the blessings will follow us, it says. van a ir detrás de nosotros. They will go after us. Usted lea todo el libro todo el capítulo de Deuteronomio 28 Read all the chapter 28 y in va a Deuteronomy. encontrar que la mayoría son maldiciones por causa de la desobediencia. And you will see that there are also things Allí en that, ese capítulo in that same hay chapter, aproximadamente 35 maldiciones there are at least 35 curses que caen sobre la desobediencia. that fall upon us because of Ya disobedience. del versículo 14 en adelante From verse habla 14 sobre las on, maldiciones. It talks about the curses. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, The sacrifice on the cross, Jesús reabrió el camino Jesus opened the way del again, árbol de la vida of the fruit of life que fue cerrado por él mismo en el jardín del that Edén. was closed by him in the Garden of Eden. Ahora, hermanos, está accesible, gracias a Dios. And now it is accessible. Nuevamente tenemos acceso. Once again, we have access. Todo aquel que quiera obedecer al Señor. All those that decide to obey the Lord. El canal, hermanos, The channel por donde están pasando todas las bendiciones de Dios. by which all of God's ¿Sabe blessings cómo are se llama passing ese by. canal? Do you know what that's called? Obediencia. Obedience. Por ahí pasan todas las bendiciones de That Dios. is where all of God's blessings pass by. Gloria al nombre del Señor. Dios, hermano,
nos da dos opciones And God gives us two options en las cuales debemos de tomar una decisión, by which we need to make a decision. obedecer o desobedecer. We either obey or disobey. Como decía la palabra al principio, As the word was saying at the si beginning, quieres que te vaya bien, if you want it to go well for you, tienes que obedecer. you need to obey. Este año, hermanos, And this year, con la ayuda del Señor, With the Lord's help, vamos a terminar este año bendecido. we'll finish this year blessed. Dios ha prometido no enviar enfermedad a nuestra casa. And God has promised to not Dios ha send any prometido illness. restaurar nuestras familias. And He wants to restore our families. Dios tiene tantas promesas sobre And He nosotros, has so many pero blessings that are tenemos upon que us. saber escuchar la voz del But Señor. we need to learn to listen to the Nos voice of God. cuesta, hermanos, And it's porque difficult. siempre estamos ocupadísimos, no hay tiempo Because we're always busy. There's no time para escuchar la voz de Dios. to listen to the voice of God. Vamos a ir ahí donde comenzamos, hermanos, esta mañana, Where we started this morning, y vamos a ver cómo Dios le hace promesa a Israel. we'll see how God makes a promise to Israel. En el primer versículo del capítulo 26, In chapter 26, el Señor le dice a Israel: the Lord tells Israel, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Levítico 26. ¿Y qué pasa, hermanos, hoy en día? Leviticus 26, what happens now? Muchos países están viviendo en pobreza, Many countries are living in poverty, en hambruna, in hunger, con falta de los alimentos básicos. because they don't have basic food. Ustedes pueden dar cuenta, muchos países no llueve, And you may realize that it doesn't no rain hay in a lot of cosechas, countries. There's not a lot of harvest. no hay, hermanos, como le dijera, un potencial donde ellos puedan sobrevivir. And there isn't potential for them to be able La to live. tierra no es infértil. The earth or the land, it's Los infertile. niños se mueren, hermanos, por deshidratación, por mala alimentación. And the children die because they are thirsty and they don't have the food that Pero is ¿por qué necessary. será? But why is this? No es porque Dios sea malo, It's not because God is es bad, porque no han puesto a Dios en primer but lugar. it's because they haven't placed God in first place. Tienen un sinnúmero de dioses They have so many other que gods nada pueden hacer por ellos. that those gods can't do anything for Son them. dioses inmóviles, There are gods that can't que están move. pintados, They are just que painted. están hechos de yeso, de madera. They are made out of wood or other things, other materials. Dice el Salmo 115, tienen boca Psalm y no 115 pueden hablar. 115 says they have a mouth, but they Tienen can't oídos speak. y no pueden escuchar. They have ears, but they can't hear. Ojos tienen y no pueden ver. They have eyes, but they can't see. Y semejantes son todos aquellos que los hacen. And the same are all those that make them. Entonces, hermano, el Señor le advierte a Israel: So the Lord warns Israel, ustedes tienen que centrar su mirada you need to focus poner your su sight, mirada place your en sight el único Dios in verdadero. the only true God. Y para nosotros la iglesia And for us, the church, es lo mismo. it's the same thing. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez usted no tenga dioses de pintados, Why? Because you may not have painted gods, pero tenemos otra clase de dioses. but we have other types of gods. Nos aferramos a otras cosas. We stay firm on other Primero things. es lo demás y luego Dios. First, it's these other things, and then God. Y Dios le advierte a Israel: And God warns Israel, no haréis para vosotros ídolos. you shall not make for yourself idols. Que el Señor nos ayude, May hermano. God help us. Israel había hecho un pacto con Dios, Israel had made a covenant with God representados en Abraham, Isaac y Jacob. that was represented in Abraham, Isaac, Y and Jacob. ellos mismos, hermanos, and they themselves. en el monte Sinaí habían hecho una promesa a Dios. In Mount Sinai, they had made a promise to God. En Éxodo 24, In Exodus 24, verso 3, verse 3. gloria al nombre del Señor. No sé si estamos, hermanos, agarrando lo que el Señor nos está diciendo en esta I don't know if mañana. we are grasping what the Lord is wanting to speak to us this morning. Este año, dije al principio, hermanos, This year, as I said from the beginning, vamos a ser bendecidos we will be blessed dependiendo cómo le obedezcamos al Señor. depending on how we obey the Lord. Éxodo 24, 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha
dicho. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do. El Señor se compromete en bendecir a Israel. So the Lord makes a commitment to El bless Señor se Israel. compromete en bendecir a su pueblo And he makes a commitment to bless his people si obedecemos a su palabra. if we obey his word. Hermano, obedecer encierra mucho. Obeying encloses many things. Obedecer es un término infinito. And it's an infinite term. No tiene nada que ver, hermano, con que nosotros pensemos que estamos obedeciendo. It doesn't have anything to do with us thinking that we're obeying, Porque mire, el Señor se compromete con Israel y le dice, because the Lord makes a commitment with Israel and yo te says, daré la lluvia en su tiempo I will give you the rain in y, its time, y la tierra rendirá sus productos and the land will produce. y el árbol del campo dará su fruto, le dice. Y en Levítico 26, Leviticus 26, verso 4. verse 4. Y el árbol del campo dará su fruto. Then I will give you rain in its season, the land shall yield its product, and the trees of the field shall yield their fruit. Cuando el Señor dice, yo les voy a dar la lluvia a su tiempo, When the Lord says, I will give you the rain in its season, es que no iba a dar de más is that he wasn't going to give more ni menos. nor less. Y iba a llegar exactamente en el tiempo que la tierra And it was going to come exactly at the time that the earth necesita el agua para producir, needs a rain to produce, para ser fértil. to be fertile. Entonces, hermanos, Dios se compromete con ellos. So the Lord makes a commitment with them Porque Él sabe que una de las necesidades básicas del ser humano because he knows that the basic needs of a human being es el alimento. is food. Para poder sobrevivir To físicamente, be able to live physically, hay que tener buenos alimentos. we need to be able Hay que estar bien alimentados. to feed ourselves well. La lluvia hace la diferencia en las cosechas. And the rain makes a difference in the harvest. Si no vean esos países que no llueve, las cosechas no If you sirven. see those countries that don't have any rain, there's no harvest there. Los granos se quedan pequeñitos, And the grains, they stay very small. crecen. They don't grow. se inundan, si cae demasiada agua, And if too much se rain inundan falls, los campos then y se the muere la fields- planta. the fields are flooded and the plants die. Y si no hay agua, And if there's no water, se secan. then it dries out. Entonces no hay cosecha. So there's no harvest. Tiene que ver mucho el agua. The water, the rain Y el has a Señor lot to les do with dice, it. yo les daré lluvia en su tiempo. And the Lord says, I will give you rain in its season. Porque como le mencionaba, hermanos, hay países Because there are countries que están pasando hambruna that are going through hunger por no poner a Dios en primer lugar. because they don't place God in first place. Si una de las cosas, hermanos, por las cuales este país está sostenido If one of the reasons why this country is sustained es porque hay mucho pueblo de Dios, is because there's a lot of people of God que estamos creyendo en las promesas de Dios. that are believing in God's promises. Aunque hay hermanos, hay otra cantidad de gente Even though there's another group of people, que amount está of en people contra, hermanos, de obedecer o de la palabra de Dios. that are against obeying or against the word, Yo siento que el Señor sostiene a Estados Unidos I feel that the Lord sustains the United States por la oración del pueblo. because of the prayer of the people. Dios, hermano, le promete a Israel And God promises Israel en el verso 5, in verse 5, dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. your threshing shall last till the time of vintage, and the vintage shall last till the time of sowing, and you shall eat your bread to the full and dwell in your land safely. Esta es la promesa de Dios si nosotros obedecemos. And this is God's promise if we obey. Vendimia, hermanos, significa, ya ve que esta palabra está un poco, como le dijera, muy antigua o no sé, como que no la utilizamos mucho. This word, we don't utilize it very much. Pero threshing. vendimia es cosecha o recolección de granos. But it's a harvest or it's a collection of grains. Entonces, hermanos, Dios había prometido
enviarles cosechas abundantes. So God had promised to give them abundant harvest. Todo el año Israel estaría recogiendo frutos And they would be picking up fruits all y no year. sufriría de hambre And they wouldn't ni suffer escasez. from hunger or Siempre shortage. estarían saciados de pan, dice And la palabra. they would always be satisfied with bread. Y el Señor reafirma su palabra And the Lord reaffirms his word en el libro de Mateo capítulo 6. in the book of Matthew chapter 6. Reafirma su palabra no con Israel, He doesn't reaffirm his word with sino Israel, con su pueblo. but with his people. y les dice, no se afanen por lo que ustedes, o no se preocupen por lo que tienen que comer. And he says, do not worry for what you have to eat. Yo voy a tener cuidado de ustedes. I will take care of you. Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6, verso 25. verse 25. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros como iglesia. This is what the Lord tells us as a church. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Para Dios nosotros valemos más, hermano. So for God, we are worth more. Sin embargo, Él se preocupa hasta por las aves del cielo. Even so, he worries about the birds in the air. Usted ve que ellos no mueren porque ellos siempre tienen algo que comer. You see that they don't just die because they Y have el Señor something nos to pone eat. el ejemplo, no valen ustedes más que ellos. And he gives us this example. Are you not worth more than Todas estas them? bendiciones que habla el libro de Levíticos, All of hermano, these blessings that the book of Leviticus talks about, son para aquellos que obedezcan al it Señor. is for those that obey the Lord. Dice el verso 6, Verse 6, dice, y yo daré paz en la tierra, hablándole a Israel, he says, I will give peace to the earth, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, le dice Dios a Israel. I will give peace in the land, and you shall lie down, and none will make you afraid. I will rid the land of evil beasts. Dios les promete que iban a tener paz, God promised that they would have peace, que iban a dormir tranquilos y seguros, and that they would sleep sin ningún temor, secure without any fear, teniendo la seguridad que están protegidos, having the security that they are protected, que sus casas, hermanos, están blindadas, that their homes are están covered, rodeadas de la presencia de they Dios, are surrounded by God's en presence, contra de ladrones, against thieves, delincuentes, any delinquents, animales salvajes, or beasts. y les promete que vivirán en completa paz. And he promises that they will live in complete peace. El Señor también nos ha dicho a nosotros The Lord has said to us que duramos tranquilos, that we should also sleep que in vamos a peace, tener paz. that we will have peace. Yo hermano, mire, si ni siquiera sueños normales o regulares tengo, I don't even have dreams at times, mucho menos pesadillas. much less nightmares. Hermano, hay gente que se despierta asustada en la noche porque está pasando algo feo. There are people that wake up at night because they're thinking or seeing something that is scary. Los hijos de Dios nos acostamos, hermano, But the children of God, we go to bed, y mire, haga de caso que usted se acuesta en los brazos del Señor. and just think that you are sleeping in Así, God's hermano. arms. Así como cuando usted dormía a su bebé, Like when you would put your baby to sleep, el niño se siente bien tranquilo cuando usted lo está abrazando. the child would feel very comfortable siente because seguro. you were holding them. They felt Así, secure. hermano, nosotros nos vamos a dormir And in the same way, we go to sleep como si estuviéramos en los brazos del Señor así. as if we were in God's arms like that. Así, hermanos, porque nosotros sabemos lo que es la paz del Señor en nuestros Because corazones. we know what God's peace is in our hearts. Juan capítulo 14, verso 27, John 14:27. dice que Él nos da esa paz que muchos no pueden comprender o entender. He gives us that peace that many cannot understand. 14:27 dice, 14:27. la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. En este capítulo que leímos, In hermano, this chapter that we read, en el verso 7, verse 7, el Señor les dice a ellos, the Lord tells them, ustedes van a tener la bendición de la victoria. you will have the blessing, having victory. Si naciones extranjeras los atacaran, If foreign countries were to attack you, ustedes van a tener la fuerza y el poder para derrotarlos. you will dice. have the strength and the power to defeat them. Porque cada uno será capacitado Because each one will be made capable para enfrentar a muchos enemigos. to confront many enemies. Y eso, hermano, es promesa para nosotros también. And that is also a promise for us. Hoy la iglesia no está, hermanos, como Israel, peleando con otras naciones, We are not fighting enfrentándose a un enemigo físico. like Israel. They are battling with other countries. Ahora nuestro enemigo, hermanos, But our enemy now, quiere destruirnos para que no podamos entrar a la tierra he prometida, wants to destroy us so that we may not enter into the que promised land. simbólicamente es la vida eterna. That symbolically is eternal life. Él hace todo lo que puede And he does everything that he can por destruir al ser humano. to destroy the human being. Ya no es una guerra, hermanos, como la tenía el pueblo de Israel, And it's not a battle like the people que of tenían que Israel. ir derrotando a naciones How they would have to go defeating nations so para poder llegar a la tierra prometida. that they may get to the promised land. Ahora nuestros enemigos no son así. Now our enemies are not like Y that. la Biblia dice And the Bible que says no tenemos lucha contra carne, that we don't battle against sino flesh, contra potestades, but against powers, gobernadores de las tinieblas. governors que of, andan en of los darkness aires. that are in the airs. Ese es el enemigo, hermano. No es solo uno. And it's not just one Y enemy. dice la palabra de Dios aquí, The word says here, en el verso 7, in verse 7, les dice a ellos, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. El verso 8, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. you will chase your enemies, they shall fall by the sword before you. 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall put 10,000 to flight. Your enemies shall fall by the sword before you. Él les da esa promesa si fueran obedientes al Señor. And he gives them this promise if they Porque were muchas to be veces obedient. Israel fue derrotado Because Israel at times they were defeated porque se volvían rebeldes. because they would become rebellious. La desobediencia, rebeldía a Dios. Disobedience is rebelling against God. Y cuando ellos se volvían rebeldes, And when they would become rebellious, eran derrotados por sus they enemigos. were defeated by their enemies. Nosotros, hermanos, tenemos a alguien que es poderoso, que va enfrente de But nosotros, we have someone who is mighty that goes before us, que va abriéndonos camino, who is opening a que way nos for va a us, ayudar a caminar este año who will help us walk this year. y que si el Señor así lo quiere, And if the Lord desires that it be this way, vamos a vivir, hermanos, en bendición. we will live in blessing. Vamos a vivir con salud We will live with health para servirle a Él. so that we may be able to serve him. Él da un ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 7. And he gives an example in Judges chapter 7. Él levanta a Gedeón He lifts up Gideon como líder para derrotar a los madianitas. as a leader to defeat the Midianites. Dice la palabra de Dios que tenía miles, él tenía miles listos para derrotar a esos pueblos. And it says that he had thousands that were prepared to defeat Pero el them. Señor le dice, son muchos los que tienes. But the Lord says, there are many, the people that you No have. necesitas tantos hombres, You don't need that many men. porque luego tú vas a pensar que los derrotaste con tu fuerza. Because then you will think that you defeated them with your strength. Y si usted lee el libro de Jueces, And if you read the book of Judges, al final dice que Gedeón derrota a sus enemigos at the end, Gideon, he defeats his enemies con solo 300 hombres, with only 300 men. mientras que los enemigos eran miles. While his enemies, there were thousands. Dice que estaban en el campo como langostas They were at the camp, and it looked like there were many. y le da a Gedeón una estrategia. And so he gives Gideon a strategy. Ellos no van con armas, They're not going with weapons, ellos van con trompetas but they were going with trumpets y cántaros vacíos. and with vessels that were empty. Dios nos va a dar la estrategia, hermano, God will give us the strategy para cómo resistir al enemigo. on how we may resist the enemy. Santiago dice, resistid al The diablo book of James says, resist y the de devil, vosotros huirá. and he will flee.
Y eso es lo que pasó aquí en Jueces. And this is what happened in the book of Judges. Ellos no llevaban armas nucleares, armas poderosas. They didn't have nuclear weapons or powerful weapons. Solo llevaban trompetas y cántaros vacíos. They only had trumpets Y and dentro vessels. del cántaro vacío And within those iba una vessels, antorcha. there was a torch. Y cuando se enfrentan al enemigo, a los madianitas, And when they come before their enemy, rompen el cántaro they break the vessels. y con las antorchas, hermano, And with the torches, se alumbran. they were able to light it up. ¿Y qué pasa? And what happens? Que entre ellos mismos se matan. That amongst themselves, they kill each other. Entonces Dios nos va a dar la estrategia siempre. So God will always give us the La strategy. iglesia también tiene promesa de victoria, hermano. And the church also has a promise of victory. Recordemos, hermanos, que no nos enfrentamos a enemigos físicos o materiales. Let us remember that we're not going before physical enemies. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6, verso 10, verse 10, dice que nos vistamos con esa armadura espiritual. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En lugar, hermanos, de ¿cómo le dijera? De ponernos chalecos antibalas, instead of us putting a breastplate a bulletproof, that is bulletproof, que nos pongamos, hermanos, una armadura especial it says to put on a special armor sobre nosotros, upon us, porque el enemigo no va a venir físicamente en contra de nosotros. because the enemy will not come physically against Dice el us. verso 11, Verse 11 says, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra personas y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí menciona de todo lo que nosotros tenemos que revestirnos. it mentions everything that we need to revise ourselves with. La bendición de Dios, hermanos, también le decía el Señor al pueblo de Israel, The Lord was saying to the people of Israel, hay una bendición sobre ustedes there is a blessing upon you de multiplicación of multiplication y de prosperidad. and prosperity. Hermanos, y cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, And when I am speaking of the word, el que nos está prometiendo a nosotros, the one that is promising Es this thing Dios. is God. porque hermanos, yo no le puedo prometer nada. Because I can't promise you anything. Yo también dependo de las promesas de Dios. I also depend on God's promises. Como humano yo no puedo prometer nada, pero sí puedo decirle I can't promise you anything, but I can say que Dios nos promete grandes cosas, that God promises us great things multiplicación y prosperidad. to multiply us and prosper us. Para Él no hay nada imposible. That there's nothing impossible Mire, for en el him. libro de Juan capítulo 6, In the book of John chapter 6, dice la palabra de Dios the word says que el Señor alimentó that the Lord fed a 5,000 hombres, 5,000 men sin contar las mujeres y los niños, without counting the women and the con children 5 panes y 2 peces. with 5 loaves of bread and 2 fish. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for him. Dios tiene promesas sobre nosotros. God has a promise upon us. Pero acuérdese, hermano, But y se lo remember, recuerdo de nuevo, I remind you again, están condicionadas a la obediencia. they are conditioned to us being obedient. Dios le promete a Israel crecer como nación, So God promises Israel to grow as a nation multiplicarse, and to multiply. y que las mujeres iban a ser fértiles, The women would be que fertile, no iba a haber mortandad infantil. that there would be no death in the children. Este crecimiento And this growth debería de ir de una bendición de abundancia, should have a blessing of abundance, de alimento sobrenatural,
of food that is Conforme el supernatural. pueblo de Israel iba a crecer, hermanos, As the people of Israel were growing, tenía que crecer también la abundancia de pan, de alimento. the abundance of bread and of food needed to also Tenía increase. que crecer It sobrenaturalmente. needed to grow La supernaturally. tierra iba a producir naturalmente. And the land would produce Y naturally. Dios iba a proveer en abundancia para And the Israel. Lord would provide in abundance for the people of Israel. Poco a poco, hermano, Little by little, se está escaseando todo en el mundo. a lot of things are becoming, where there's a lot of shortage. Ahora ya va a haber necesidad And there will be need de comer cosas que no son naturales, to eat things that are not que natural no vienen anymore, directo de la tierra, that don't come directly from the earth, porque la tierra ya está cansada. because the land, it's tired. Ya no va a dar el fruto que debería de dar And it's not going to give the fruit that it's supposed to por causa del pecado because of sin y la desobediencia. and disobedience. Para la iglesia, hermano, a pesar de las épocas oscuras For the church, even though we're going through dark que hemos times, vivido, the times that we've lived, gloria a Dios que las almas siguen viniendo a los pies de Cristo. glory to God that the souls continue to come El to the feet pueblo of del Christ. Señor crece cada día. And the people of God continue to grow. Dios siempre ha cumplido sus promesas. God has always fulfilled his En promises. Hechos capítulo 2, verso 45, In the book of Acts, dice que el Señor añadía a la iglesia chapter 2, verse los que 25, tenían que ser it salvos. says that God added onto the church those that needed to be saved. Para terminar, hermanos, And to finish, la bendición, Él les dice al pueblo de Israel he tells the people of Israel que la presencia de Él that his presence no les iba a faltar en el verso 11. would not lack. In verse 11, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, dice. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, le dice a Israel. I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. I will walk among you and be your God, and you shall be my people. Y en cierta ocasión yo di un sermón, hermano, y me recuerdo muy bien, On a certain occasion, I gave a sermon que decía, that said, si tenemos a Dios, if we have God, no nos falta nada. then we are No, missing no, nothing. no nos falta absolutamente nada. Then we lack nothing. Gloria a Dios, hermano. Ese fue un sermón ya hace mucho tiempo. That was a sermon from a long time ago. Dios ha prometido, hermano, God has promised que nos va a dar en abundancia, that he will give to a us tal in grado que abundance, lo que tenemos guardado, to such a level that the dice que things lo añejo, that we have lo que saved, tenemos or allí guardado de reserva, something that we lo have vamos as a a tener que reserve, sacar, we'll have to take it out porque vamos a tener que recibir lo nuevo. because we'll have to receive what is new. Tenemos que tener una mentalidad de hijos de Dios. But we have to have the mentality of children of God. Israel muchas veces tenía la mentalidad de esclavos todavía. And Israel had the mentality of being slaves. Pensaban que todavía estaban esclavos en Egipto. They felt like they were still slaves Ya in Dios Egypt. los había liberado. God had already delivered them. Pero ellos tenían esa mentalidad tan corta. But they had that mentality. Ellos tenían que recibir una nueva cultura And they had to receive a new culture basada en los principios de la palabra de Dios. based on the principles of the Word of God. Así la iglesia del Señor. And that is the same way with the Debemos church de of God. gozar de la presencia de Dios. We need to rejoice in being in the Word of God Porque el Señor nos dice, because the Lord tells us. y mire qué bonito el sermón del Señor. And look how beautiful the sermon of the Lord. Decía en Josué capítulo 1, verso 5. Joshua chapter 1 Así verse como 5. estuve con It Moisés, says, as I was with Moses, estaré contigo. I will be with Y you. mire lo que dice Mateo 28, 20 para la iglesia. Matthew 28 verse 20. This is what the Lord says to the church. Con esto terminamos. We will finish with this. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Las bendiciones de Dios, The hermanos, Lord's blessings, vienen de la decisión o dependen de la decisión de nosotros. they come from us making a decision De permanecer en los caminos de Dios, of persisting in his path, o también, hermanos, la maldición puede venir or the curse can also come por alejarnos de Él. because we depart from him. Las bendiciones de Dios God's blessings, se multiplicarán they will multiply
se multiplicarán mientras la obediencia a Dios as long as obedience to God se multiplique en nosotros. multiplies in us. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir, hermanos, And how many of us want to el receive 100% de la bendición de Dios? 100% of Sin God's que blessings ninguna bendición se nos escape. without allowing any blessing to escape? Entonces tenemos que poner en práctica la obediencia. We need to practice obedience. Y van a venir momentos, hermanos, no de prueba, porque la prueba no, ya nosotros sabemos que no debe de desalentarnos, de desanimarnos. And there will come times where we are in a trial and this shouldn't actually cause discouragement in us. Pero la desobediencia muchas veces But disobedience many times es porque caímos en una tentación is because we fall into temptation y no sabemos resistir la and tentación. we do not know how to resist the temptation. Y es que el enemigo va a trabajar de diferentes formas. And the enemy will work in different ways. Porque como lo dije anteriormente, Because as I said before, Él no quiere el bien para nosotros. he doesn't want what is good for us. Él no quiere el bienestar de nosotros. He doesn't want what is good for us. Pero Dios sí quiere el bienestar de But nosotros. God does. En este año, hermanos, This year, le vamos a pedir al Señor we will ask the Lord que nos ayude that he will help us a saber escuchar to know how to listen para poder saber obedecer. so that we may know how to Si le obey. habla a Evelyn, por favor. Yo creo, hermanos, que sí lo podemos lograr. And I believe that we are able to do this Porque tenemos el máximo ejemplo, because hermanos, we have the maximum example de obediencia. of obedience, Hermanos, Jesús. which is Jesus. Jesús fue a la cruz del Calvario Jesus went to the cross en obediencia. in obedience. Se bautizó en el río Jordán He was baptized in the river en Jordan obediencia. in obedience. No porque necesitaba que sus pecados fueran perdonados, Not because he needed his sins to be cleaned, para enseñarnos obediencia. but this was to show us Y obedience. dice la palabra de Dios And the word says que el Padre Celestial that the celestial Father, se agradó de él. he was pleased. Se agradó de la obediencia de Jesús. He was pleased in the obedience of Jesus. Entonces, hermanos, tenemos el más grande ejemplo So we have the greatest example de Jesús. of Jesus. Hermanos, Él nos ha dado un ejemplo tan And grande. he has given us such a great example. Mire, ¿usted cree que Él tenía necesidad de ir a orar? Do you think that he had a need to go and pray De enseñarle a los discípulos cómo orar? and to show the disciples how to Él pray? se apartaba solo, hermanos. He would Él les separate, daba el ejemplo he would separate de himself cómo postrarse ante el Padre Celestial. and he would show them as an example how they needed to bow before the Tenemos Father. tantos ejemplos de Él, hermanos. We have so many examples that he left, Y nosotros pensamos que muchas veces but we think that many times no podemos hacerlo. we cannot do it. El Señor es el que nos da la fuerza. But the Lord is the one who gives us the strength. Póngase de pie en esta mañana, If you will stand this morning, ya tardecita. this afternoon, Vamos a darle gracias a Dios, hermano, y le vamos a pedir también we will thank the Lord and also ask him que nos dé la fuerza para poder obedecerle a Él. to give us the strength so that we may be obedient to him. Porque, hermanos, el mensaje fue bien claro. Because the message was clear. No podemos engañar a Dios We cannot fool God pensando que somos obedientes thinking that we are obedient cuando no lo somos. when we are not. Porque el Señor sí conoce el corazón. Because the Lord does know our heart. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorar el nombre del Señor con un canto. Este año, hermanos, declaremos en nuestras casas This year, let us declare in our homes que vamos a ser bendecidos, that we will be blessed, que vamos a dormir en paz, that we will sleep in peace, que vamos a tener abundancia, that we will have an no solo de abundance, alimentos, not only in food, sino de salud, but in health, porque el ángel de Jehová va a estar because the angel of the Lord will be cubriendo nuestras casas covering our homes en el nombre de Jesús. in the name of the Lord. Gloria a Dios.